Muy buenas noches, queridas mujeres Jovel. Bienvenidas una vez más a este espacio únicamente para nosotras. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra querida Albita, que trae un tema muy especial para nosotras. Entonces, sin más preámbulos, Albita, el auditorio es todo tuyo. Gracias, Alejita, gracias por esa presentación. También quiero hacer una pequeña presentación para aquellas personas que no me conocen o que se conectan por primera vez. Soy comunitaria de Jovel hace 8 años. En este momento estoy vinculada a 2 ministerios, el Ministerio Carcelario en la cárcel La Picota y al Ministerio de Intercesión. Son 2 ministerios en los que yo estoy activa. También participo en otras áreas como en el proyecto ambiental Jovel. Apoyo ese proyecto y apoyo en las fiestas de la comunidad y en algunas actividades de la comunidad el grupo de las comidas, que es la parte logística de las comidas de la comunidad. Entonces, por eso yo creo que muchos me han visto por ahí correteando. Es un gusto para mí, estoy muy emocionada hoy de poder dar esta palabra, de tocar un tema que es de nuestro día a día, pero que de pronto a veces no lo pensamos. Como que no nos parece muy importante porque hace parte de nosotros y de todo lo que hacemos, de todas las actividades. Y es el miedo. Alejita, si quieres puedes ir poniendo las... Bueno, he llamado este tema Honra a Hashem y domina el miedo. Vamos a ver por qué, cómo logramos dominar el miedo, controlar el miedo y hacerlo, ponerlo a nuestro favor, en lugar de que el miedo nos bloquee, que el miedo nos paralice, de pronto no nos permita hacer muchas cosas. Vamos a aprender cómo lo vamos a dominar. Entonces, vamos a ver qué es el miedo, cómo está definido el miedo en el diccionario. La siguiente, Alejita. Entonces, dice que el miedo es una emoción. Es una emoción básica y natural. O sea, que nosotros nacemos con el miedo. O sea, el miedo hace parte de la tristeza, la emoción como la tristeza, la alegría, o cuando nos enojamos, todas estas emociones que nosotros vivimos son naturales, nacen con nosotros. De hecho, cuando nosotros vamos al primer hombre, cuando el Señor le pregunta, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Él qué dijo? Tuve miedo. ¿Mm? Entonces, es una emoción con la cual nosotros tenemos que lidiar. Dice que el miedo también se da como respuesta cuando nosotros nos sentimos amenazados. Entonces, digamos que el miedo es una forma de supervivencia, es un instinto, alimenta nuestro instinto de supervivencia. Cuando nosotros sentimos miedo, el cuerpo lo siente y lo manifiesta, ¿cierto? Entonces, cuando estamos con miedo, sudamos, cuando estamos con miedo, sentimos angustia, el corazón nos late más rápido, como que sentimos que nos vamos a desvanecer. Físicamente el miedo se manifiesta, aunque es una emoción. Entonces dice que el miedo tiene la función de protegernos y prepararnos para enfrentar situaciones que consideramos peligrosas. Cuando nosotros nos sentimos en peligro, el miedo nos ayuda a estar alerta. Y no solamente nos ayuda a estar alerta, nos impulsa a tomar decisión o de huir o de defendernos. Entonces, el miedo del todo no es tan negativo. Entonces dice, el miedo puede tener diferentes causas y desencadenantes. Entonces, algunas de las causas muchas veces son miedos infundados. De hecho, desde pequeños a nosotros como que nos aprendemos a todo pensarlo desde el miedo. Entonces, no, que no suelto al niño porque se me cae, me da miedo.
No, que no juegues con este juguete, o te puedes cortar, no, no cojas un cuchillo, te vas a cortar. Y siempre estamos hablando desde el miedo. Pensamos desde el miedo y actuamos desde el miedo. Desde pequeños nos decían, por ejemplo, o nosotros también lo hemos hecho con nuestros hijos, espere que llegue a casa. Ya ahí estamos infundiendo miedo en el niño. Uy, y cuando ya uno llega a casa, ya lo único que quiere es dormir, llegar derechito a meterse a dormir, ¿cierto? Y de ahí vamos creciendo con miedos, que entramos a la parte escolar y entonces nos van a hacer una prueba y nos llenamos de miedo. ¿Qué tal no pueda? ¿Cierto? ¿Y qué tal no me acuerde? ¿Qué tal no sepa? ¿Y qué tal lo pierda? Y todo el tiempo, no, mira, estudia porque si no pierdes. Entonces, estamos siempre hablando de manera que nos infundimos ese miedo y vamos creciendo y el miedo va aumentando y va siendo como ese acompañante en todo, en todo. Cuando, ¿qué carrera vas a estudiar? No tengo ni idea por qué, porque hay que estudiar una carrera que sea una carrera con la cual yo pueda seguir adelante, una carrera que sea, que me proyecte, porque si yo me equivoco y escojo una carrera, pues tengo miedo de perder el tiempo, tengo miedo de perder el dinero, tengo miedo de enfocarme mal y siempre estamos alimentando el miedo. Si llego a cierta edad, entonces ven, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y por qué no te has casado? Y entonces, miedo a quedarme solo. Y así, desde niños nosotros nos hemos condicionado al miedo. Entonces dice que el miedo puede tener diferentes causas. También vemos que son miedos infundados cuando a mí de pronto tengo miedo a las alturas y mi hijo entonces dice, no, yo también. A mí también me da miedo las alturas porque a mi mamá le da miedo las alturas. A mí me da miedo los ratones porque a mi mamá le da miedo los ratones o a mi abuelita o a mi amiga. Y empezamos a tener también miedos infundados o traídos de otras personas. Otros miedos cuando hemos tenido situaciones complicadas y nos generan como un trauma. Y si vemos situaciones parecidas, nos llenamos de miedo. Entonces, estamos hablando de que tiene diferentes causas y diferentes desencadenantes. Dice que así como una amplia gama de consecuencias en nuestra vida emocional, en nuestra vida cognitiva y física. El miedo es una emoción que se genera desde adentro y se establece en nuestra mente. Por eso es que ahí se queda y cada vez que vamos a hacer algo, echamos mano al miedo o el miedo se presenta. Vamos a decidir, me invitan a una cena, a una actividad y no sé qué ponerme. ¿Qué me pongo? ¿Este vestido o el otro? ¿Tú qué dices? Porque me da miedo equivocarme y ponerme el vestido que no va con la ocasión. Entonces empezamos a preguntarle a otro, ¿cierto? Y y esa es la forma que seguimos alimentando nuestro miedo. Y el otro nos contesta desde sus miedos. ¿Qué tal yo le diga que y finalmente no sea el adecuado? Entonces, dice que se aloja en nuestra mente. La siguiente, Alejita. Vamos a ver algunas consecuencias del miedo. Entonces, hay respuestas fisiológicas que ya de las cuales estábamos hablando hace un rato. El miedo desencadena una serie de respuestas físicas. Entonces, estamos hablando que si nosotros nos vamos a enfrentar a algo nuevo o así no sea nuevo, algo que no hacemos regularmente, por ejemplo, esta charla. Muchas veces he escuchado a la pastora decir, bueno, ¿quién se anima? ¿Quién quiere? ¿A quién le gustaría? Por favor, vengan, ustedes pueden participar. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque muchas no han dicho yo. Por miedo, ¿cierto? Porque no es fácil, es por miedo. ¿Por qué?
porque de pronto no me voy a desenvolver, de pronto se me va a olvidar, de pronto ya el conocimiento que tienen todas acerca de muchos temas ya es elevado, ya la vara está alta, bueno, o no solamente alimentamos el miedo en de pronto no puedo, sino que afectamos nuestra autoestima. No soy capaz, no es que yo no soy capaz, no soy capaz de hablar en público. Entonces, si me ponen a hablar en público, ¿qué pasa? Llega, se aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración se acelera, la sudoración, hay tensión muscular, porque nos estamos enfrentando a un reto. Estas respuestas preparan nuestro cuerpo para luchar o huir frente a una amenaza. Entonces, estamos viendo de cómo nosotros nos hemos acostumbrado a mantener el miedo, no a enfrentar el miedo, no a controlar el miedo, más bien a alimentar el miedo. Y lo hacemos todo el tiempo. Y no solamente, ¿y por qué lo hacemos? Porque lo pensamos, lo decimos, lo trasladamos y lo hacemos. Y estamos ahí, atados. El miedo nos tiene atados. Y no estamos dispuestos a enfrentarlo. Entonces, tenemos otro impacto emocional. Dice que el miedo puede generar sentimientos de angustia, de ansiedad, nerviosismo e inseguridad. ¿Por qué? Porque como nosotros afectamos nuestra autoestima, nuestro amor propio, ¿cierto? Empezamos a no tener confianza en nosotros. Entonces, si yo no tengo confianza, si yo empiezo a lesionar mi autoestima, no soy capaz de tomar decisiones. Y si yo no soy capaz de tomar decisiones, pues mucho menos asumir retos. Entonces, aquí viene el miedo a llenarnos de una angustia que no tiene por qué estar allí y que nos enferma psicológicamente, nuestra parte cognitiva, nos baja de nota, nos baja el ánimo y terminamos en una cosa que está muy de moda, una enfermedad muy de moda, la depresión. Porque entonces el miedo nos encierra y no nos deja ver salidas. Y como que todo lo vemos oscuro y me da miedo asomarme. Y me da miedo ya salir a la calle. Y empezamos a pensar y en este tiempo en que vemos que pues el mundo ha cambiado tanto y que vienen tantos cumplimientos bíblicos y como que empezamos a mirar que las noticias, que a mirar y a escuchar y a indagar por acá de cosas y nos llenamos de eso, como si el Señor ya no nos hubiera dicho. Volvemos como a la escena de los espías. El Señor les dijo a los espías, les dijo al pueblo desde el principio cómo era la tierra donde los iba a llevar y qué había en ella. Él les dijo que era una buena tierra, que fluía la leche y la miel, que él iba a sacar esos 7 pueblos, que él los iba a desalojar de allá y se las iba a entregar a ellos, ¿cierto? Ya ellos sabían, porque ya Hashem se lo había dicho, pero no, ellos querían comprobar porque tenían miedo de entrar, porque llegaban a una tierra que no conocían, era nuevo para ellos. Y cuando fueron los espías, la mayoría percibió todo y habló de lo que percibió desde sus miedos. Porque dijeron, no, hay gigantes, todo lo que ellos vieron, lo que querían ver. Y hubo 2 que vieron diferente. Entonces, cuando las situaciones difíciles llegan a nuestra vida, cuando llega una enfermedad, cuando llegan esas situaciones que Hashem permite y que pone a prueba nuestra fe, ¿qué hacemos? El primero que llega es el miedo. Ante la enfermedad, Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué me pasa? Y empezamos a cuestionar
su soberanía. ¿Pero por qué, Señor? Como si nosotros, si Él fuera injusto con nosotros. Pero, Señor, si yo te amo, si yo te sirvo, si soy tu hija, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque estamos hablando desde el miedo, porque es que me puedo morir, porque se puede morir mi hijo, porque se puede morir mi hija. Y estamos frente a un peligro de una pérdida. Y ante eso, ¿qué hacemos? Cuando viene una dificultad financiera, viene una situación financiera y muchas veces entramos en la queja. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar desde el miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? No voy a poder responder. Mira el préstamo, me van a llamar, me van a embargar. Y empezamos a hablar todas las cosas. Y eso que nosotros decimos alimenta nuestro miedo y nos paraliza y no nos deja pensar y no nos deja actuar y empieza a encerrarnos y nos mete ahí en un rincón. Y ya ni oigo, ni veo, ni entiendo, ni nada, porque el miedo me bloqueó. Y yo misma, lo alimenté. ¿Mm? Cuando vienen cualquier tipo de situación a la que nos enfrentamos a diario, pero es que a diario, es que esa es la vida física. La vida física es real, pues el miedo es real. Y así como nosotros enfrentamos las cosas físicas y buscamos soluciones y alternativas y finalmente encontramos la forma de hacerlo, también debemos hacerlo con nuestras emociones y sobre todo con una emoción que aparentemente puede ser negativa y es ese, la falta de confianza en nosotros mismos. Y lastimosamente, siempre que nos enfrentamos a situaciones complicadas, que decía, lo que hacen es lo que está haciendo Ashen es mirando qué hay en mi corazón cuando estoy en una situación difícil. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo enfrento yo esta prueba? Terminamos dañando nuestra relación con Él. Porque entonces, no, Señor, tú no me quieres, tú no me quieres ver bien. Tu palabra dice que que tú no me vas a abandonar, pero yo me siento solo. Yo no veo en esta situación nadie que me pueda ayudar. No veo la salida. No, Señor, mira, tú permitiste que me hicieran esto, que me humillaran. Tú permitiste que me botaran del trabajo. Y empezamos a dañar nuestra relación con el Señor y apartarnos. Y entonces, ¿qué hace el miedo? Nos abraza, nos dice, venga, amigo mío, que yo sí te consuelo, venga para acá, sí, tú eres incapaz, sí, no, pobrecito, es que estás viejito, no, es que estás cansado, no, es que eres un niño, entonces ven, estás todavía chiquito, tranquilo, no te preocupes. Y ahí empezamos a sentirnos bien. No, sí, nos justificamos y decimos, sí, eso era lo mejor era no tomar ese trabajo, porque para qué, eso no, eh, de pronto me está esperando una bendición mayor. Y empezamos a dejar de lado oportunidades y bendiciones que el Señor nos tenía listas. No, es que yo sí me quiero casar y empezamos a dejar pasar las oportunidades. No, no, es que este muchacho quiere ya un compromiso y a mí me da como miedo ya comprometerme. Y empezamos a dejar perder las oportunidades. Y alimentar el miedo, no, es que yo creo que ya no hay una persona para mí. No, es que yo no le gusto a nadie. No, es que y a victimizarnos, porque el miedo y la victimización se cogen de la mano y te acompañan donde tú quieras ir, mientras tú los dejes, lo permitas. Entonces, aquí está hablando de que también el miedo nos da un impacto emocional. Este impacto emocional que es el que alberga nuestra mente, nuestro corazón, el que
dejamos que se afecten las emociones y por ende se afecte nuestro carácter, se vuelva débil, nos volvamos débil de carácter y no podamos tomar decisiones, nos volvemos inseguros. Entonces, si yo voy a un restaurante y me dicen, mire, aquí está la carta y entonces no, yo no quiero pollo, yo quiero carne. No, yo como que mejor quiero pollo. Sí, un pollo. No, 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 señor, mejor la carne. Y finalmente te traen el plato y dicen, no, mejor hubiera pedido la carne o mejor hubiera pedido el pollo. No somos capaces de tomar decisiones y no estamos contentos con ninguna decisión que tomamos. No nos sentimos satisfechos, no nos sentimos llenos. ¿Qué pasa? Perdemos nuestro poder de decidir, nuestro poder de tener el control, porque ya lo cedimos a causa del miedo. Y entonces como ya nos empezamos a sentir incapaces, empezamos a ver que la burbuja es tan grande y yo soy impotente porque lo soy, o sea, somos impotentes, no, nosotros no, el único que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, es Hashem, es el Padre. Entonces empezamos a hablar desde nuestra impotencia, ¿no? Y ahí nos vamos metiendo en un sin salida que terminamos en una depresión de la cual muy difícil podemos salir con rapidez y que nos puede dejar secuelas. Entonces lo importante es no llegar hasta allá, no llegar, no permitirnos llegar hasta ese punto en que ya perdemos esa ilusión por vivir, ya perdemos los sueños, ya no tenemos sueños, ya no hay sueños. Yo recuerdo que en una oportunidad en la cárcel La Picota tenía un grupo grande de muchachos allí en un patio. Y el Señor me llevó a preguntarles a cada uno que cada uno dijera cuál era su mayor sueño. Y oh, sorpresa, nadie tenía sueños. Porque lo primero que el enemigo te mata son los sueños. Ya en la cárcel se vive el día a día. La hora en que hay que levantarse, la hora en la que hay que desayunar, la hora en que hay que caminar y darle 100 vueltas al patio, la hora del almuerzo, la hora de la comida y a dormir. Y a veces nos volvemos en ese ciclo y nos olvidamos de que el Señor nos creó para que impactemos el mundo que creó para nosotros, para que nosotros seamos vasos de honra para Él. A veces simplemente nos convertimos en el día a día. ¿Qué hay que hacer de desayuno? Despacho a los niños. ¿Qué hay que hacer de almuerzo? Porque ya entonces ya despaché a los niños el desayuno, ya sigue el almuerzo. ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? Se fue el almuerzo. Hay que pensar ya en la comida. Hay algunos que están soltando el plato del almuerzo y están pensando en la comida. Y se nos fue el día y nos vamos sintiendo estancadas. No, es que estoy estancada, es que no, ya mi profesión ya no la estoy ejerciendo, ya no me queda tiempo porque estoy tan ocupada en las quehaceres de la casa y eso, ahí se me pasa el día a día y se nos pasan los días, los meses, los años. Se nos va pasando y no nos dimos cuenta. Y llega un momento en que como que paramos, miramos hacia atrás y decimos, estoy contenta con lo que soy, estoy contenta con lo que he hecho, estoy contenta conmigo misma. Y ese es un buen ejercicio. Ese es un ejercicio para que nosotras, lo hagamos. ¿Qué tan contenta estoy? ¿Qué tanto me amo? ¿Qué tanto me acepto? El miedo es el primer obstáculo que tenemos para crecer. No nos permite crecer. Y
como yo les digo a los muchachos cuando enseño, si un niño va creciendo en estatura, el niño también va creciendo por dentro, no solamente en estatura, porque si el niño no crece, hay un problema. Hay un problema y decimos, uy, el niño se está quedando pequeño, se está quedando enano. Y vamos a ver qué vamos a hacer. Pero si el niño va creciendo y lo de adentro no crece, también hay un problema. Y a veces nosotros dejamos de crecer. Nos olvidamos de que cada día podemos ser mejores. Cada día podemos crecer. De hecho, tenemos que hacerlo. Porque lo de adentro es lo único que no se muere. Lo de afuera se enferma, se envejece, se agota y finalmente se muere. Deja de crecer. Llega uno hasta cierta edad y ya, paró. Pero lo de adentro puede seguir creciendo. Y eso es lo que tenemos nosotros que alimentar. Nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento emocional. Que podamos ser cada día mejores madres, madres más sabias, que aconsejen a sus hijos y que los puedan guiar. Que ellos aprendan de nosotros cómo solucionamos los problemas. Que no solucionamos los problemas con los gritos, con el llanto, con llamar al vecino, al tío, al abuelo para contar los problemas y a ver quién me puede ayudar. Hasta los bomberos, llamamos a los bomberos a ver si me pueden ayudar. Y hacemos una tragedia de cualquier situación. Y los hijos van copiando los modelos. Esa es la forma en que hay que solucionar el problema. Y se levantan también niños inseguros, con muchos miedos. Pero ahí estamos nosotros, las mamás, para que en nuestro crecimiento podamos ayudar a crecer a nuestros hijos, ayudar a crecer a nuestros esposos. Porque esos también son niños, hay niños grandes, algunos se quedan en la adolescencia y nunca maduran. Pero ahí estamos nosotras para hacer ese apoyo. Pero ¿cómo podemos llamarnos ayuda si no estamos mejor que el que necesita ayuda? Nosotros tenemos que estar en un nivel en el que podamos ser una ayuda para el que sea. Dice que la mujer virtuosa abre su mano al menesteroso para ayudar. ¿Qué hay que hacer? A veces no, pero es que no hay nada para hacer. Hay mucho para hacer, mucho para hacer. En la comunidad hay más de 20 ministerios en los que tú puedes participar. Todo el tiempo hay actividades. ¿En qué puedo participar? ¿Qué puedo hacer? Porque en la medida en que tú empiezas a hacer cosas que honren a Hashem, el miedo, la falta de confianza, esa, esa esa falta de empoderamiento, va perdiendo poder, eso va perdiendo poder y empezamos a tener control sobre las emociones. Y podemos pensar con claridad, decidir con sabiduría, actuar con inteligencia. Alejita, ¿puedes pasarlo? ¿Puedes pasar la otra? Eso. Entonces vemos cómo el miedo nos va limitando en nuestra vida diaria. El miedo nos restringe nuestra capacidad para vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a hacer cosas. Porque dejamos de lado siempre cosas. No, esto lo hago después, esto lo hago mañana, porque tenemos como, vamos cogiendo como esa pereza. ¿Por qué? Porque es que no, eso lo puedo hacer después, eso lo puedo hacer mañana. Porque nos da miedo muchas veces a tomar esos riesgos, a tomar riesgos. También nos lleva a situaciones que el Señor nos hace un llamado y hacemos como Moshe.
El Señor lo llama y él dice, no, Señor, mejor manda a otro porque es que yo no tengo esa facilidad para hablar. Dejamos de lado llamamientos poderosos. Jeremías, no, no, Señor, yo soy muy niño, no, Señor. Todos, si nosotros nos ponemos a ver cada personaje de la que nos habla la palabra, los patriarcas, los matriarcas, el rey David, todos se tuvieron que enfrentar a sus miedos. O cuando el Señor le dijo a Abraham, vete a una tierra que yo te mostraré. Coge todos tus corotos y hágale. Se iba, era un reto, no sabía, para él era nuevo. Pero él ¿qué? Obedeció. Y obedecer honra al Señor. Entonces ese miedo se vuelve un combustible. Entonces te da esa adrenalina para tomar la decisión y vámonos. Cuando la reina Esther se iba a presentar ante el rey, ¿no tuvo miedo? Claro, estaba en peligro su vida. ¿Pero qué dijo? Vamos a orar, vamos a ayunar, a poner las cosas delante de Hashem. Y eso hace que el miedo pierda poder. ¿Por qué? Porque el Señor no nos deja avergonzados. El Señor no nos deja avergonzados. Porque cuando yo me enfrento a una situación y yo la traigo, le digo, Señor, mira, yo quiero entregarte esta situación. No lo entiendo, no entiendo por qué pasa, Señor, pero tú tienes el control. Que tú seas glorificado, Señor. Fortaléceme, porque en mi humanidad me siento débil. Pero tu palabra dice, deja al débil, fuerte soy. Señor, te entrego mi debilidad, te entrego mi tristeza, te entrego mi soledad. Señor, te entrego aquellas cosas en las cuales yo me siento incapaz, pero tú sí eres capaz. Tú me das la sabiduría, tú me das la fortaleza, tú me das la inteligencia, tú me muestras la salida. ¿No hace caminos en el desierto donde no los hay? Él lo hace. Entonces, ¿por qué frente al miedo perdemos nuestra fe? Perdemos la confianza en Hashem. Si tenemos tanta palabra y tantos ejemplos, tantos, nos toca retomar. En la medida en que nosotros dedicamos tiempo a leer la palabra, eso fortalece nuestra vida espiritual. Y no hay emoción que nos quede grande. No hay emoción que nos bloquee. ¿Por qué? Porque tenemos las promesas. Cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, recuerda la palabra, di la palabra. Así como alimentas el miedo a través de la palabra, no soy capaz, no puedo, me da miedo, eso no es para mí, eso es para otro, esto es para otro tiempo, es que... Entonces, así como pronunciamos, pues fortalezcamos nuestra vida con la palabra. Proclamémosla. Porque cuando vamos a hacer cualquier actividad para el Eterno, oramos y decimos, vamos a poner este tiempo? ¿Por qué? Porque el que vas a poner, por más de que ya controle el miedo y lo aprenda a conocer, porque llega un momento en que aprendemos a reconocer el miedo, a controlarlo, a dominarlo, pero el miedo nunca desaparece, nunca. El miedo está ahí, es real. Pero cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor para honrarlo, para glorificarlo, para reconocerlo, Él se glorifica. Él se glorifica. Él no te deja avergonzado. Porque Él está observándote. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la situación? ¿Para dónde vas a coger? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Pero cuando tú lo haces de manera correcta, la situación simplemente pasó y la enseñanza quedó. O si era una disciplina, se corrigió. Porque se cumplió el objetivo. Ya habíamos visto cómo
el miedo nos lleva a trastornos de ansiedad, porque pues el miedo, ya vimos que cuando también es desproporcionado, es una amenaza contra nuestra integridad en todos los sentidos. Aljita, ¿podemos pasar a la otra? Si permitimos que el miedo se arraigue en nuestro corazón, puede tener un impacto significativo en nuestra relación con Hashem y en nuestra vida espiritual. Eso, pues ya lo habíamos visto, de cómo afecta nuestra fe y nuestra confianza en Hashem cuando nosotros nos dejamos dominar por el miedo y empezamos a alimentarlo. Entonces vamos a aprender cómo también lo podemos dominar. La otra lijita. En la palabra encontramos mucha palabra que nos enseña sobre el miedo y cómo Hashem desea que lo enfrentemos. Uno de ellos está en Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado, o sea, no lo sabemos de memoria, pero cuando necesitamos echarle mano no nos acordamos. Porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El otro día veía cómo allí donde decía la lista de los que no entran al reino de los cielos, y me llamó la atención que iniciaba con los cobardes. El miedo nos lleva a la cobardía, porque el cobarde es el que nunca toma decisiones, el que nunca toma retos, nunca enfrenta retos. Entonces, dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Pero cuando nosotros cedemos el poder, cuando nosotros perdemos el dominio propio, cuando nosotros perdemos el amor propio, tenemos que retornar, ya sabemos dónde, porque Hashem nos dio las herramientas. Dice, cuando permitimos que el miedo nos domine, nos volvemos cautivos de nuestras propias preocupaciones. Vivimos preocupados todo el tiempo, todo nos preocupa. Y es esa preocupación constante. Qué bueno que nos tomemos un tiempo en el día a día y nos miremos cómo fue mi día, qué tan confiada, qué decisiones tomé, qué oportunidades vi para hacer otras cosas que alimenten, que me empoderen, que me levanten el autoestima, que me hagan crecer espiritualmente, que crezca lo que está por dentro de mí, que ese no tiene limitación para crecer. El cuerpo sí, porque simplemente es un estuche. Entonces dice que nos alejamos de la plenitud y la paz, perdemos la paz. Él dice que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero pasa como con muchas cosas, con muchas bendiciones. La dejamos a un lado. Sí, Señor, tú dices que me das paz, pero yo vivo en constante preocupación. Sí, Señor, tú dices que confía en ti y que no tema, pero todo el tiempo estamos hablando, pensando y actuando desde el miedo. Dice, nos alejamos de la plenitud. Creo que esta es ya concluyendo. Dice, nos lleva a renunciar a proyectos que podrían darnos mejor calidad de vida. Lo que hablábamos de no ver oportunidades, de no tomar esas oportunidades, de dejarlas pasar o de no enfrentar los retos. En lugar de eso, quería un testimonio muy cortico porque ya estamos concluyendo. Yo trabajé en un banco, y allí el Señor me hizo un llamado. Yo desde niña, conocí la palabra y crecí en hogar cristiano, pero luego me tomé unas vacaciones
Y cuando estaba en el banco, yo estaba de vacaciones. Y un día, un buen día, estaba en mi escritorio y una persona, asistente del presidente, me llama y me dice, ven, Albita, ¿tú qué estás haciendo? Yo no, era mi hora de almuerzo, yo trabajaba en recursos humanos y allí tenía 3 jefes y todo el tiempo estaba muy ocupada y como atendía público, entonces pues no, se me atrasaba todo, yo decía a la hora del almuerzo, a la hora que todo el mundo está quieto y yo adelanto, no, estoy aquí trabajando, me dijo, ay, ¿por qué no te subes un momentico que es que quiero hablar contigo? Y yo, ay, Dios mío, todo el trabajo, y, ay, por favor, ven un momento, se acercaba una reestructuración en el banco y pues obviamente lo manejábamos nosotros. Y yo dije, ah, ella de pronto me va a hablar de eso, quiere averiguar y bueno, sin embargo, le dije, bueno, listo, ya subo. Me subí. Entonces me dijo, no, es que tengo unos problemas y yo quiero que tú me aconsejes y quiero que tú ores por mí. ¿No le ha pasado que muchas veces se enfrenta a que, bueno, ¿por qué tú no oras por mí? ¿Y qué sentimos? Miedo. No, porque qué tal que yo ore y no se sane. No, mejor ora tú. Y eso me pasó. Entonces, sucede que cuando ella me dice, ore por mí, yo, ups, Señor, pero si yo estoy de recreo en la vida espiritual, pues, ¿cómo voy a orar? Se siente uno sin total autoridad para hacerlo, sin total respaldo, porque uno cree que es que en ese momento está pensando uno, no, es que si yo estoy mal, pues el Señor no va a hacer. No, Él hace porque Él hace como Él quiere. Él tiene misericordia, el que quiere tener misericordia, y Él lo que respalda es su palabra. Entonces, bueno, yo la escuché y bueno, que sí, yo sabía que ella era una de las personas que probablemente se iban a la reestructuración. Y el esposo estaba sin trabajo y sus hijos, entonces ella empezó a contarme la situación. Me dijo, no, pero yo estaba angustiada y de venida para acá, yo entré a la iglesia católica y el padre me entregó un papelito de colores y ella me leyó y me dijo, mire, es que él habló sobre esto y me dijo lo que ella había entendido, pero yo lo entendía de una forma diferente. Yo le dije, no, pero es que mira, también lo puedes ver de esta manera. Entonces yo le expliqué la palabra que no había leído en mucho tiempo, y ella me dijo, sí, sí, esta palabra, esta es, no, esta palabra me llena de paz, no, esta palabra es, por favor, ora por mí. Ya yo me tenía que bajar. Ora por mí, por favor. Y yo, bueno, Señor, aquí fue. Oré por ella y ella me dijo, no, ya, yo ya siento paz. Bueno, yo dije, Dios mío, Baruch Hashem. Y me fui. Al otro día, ella me llama y me dice, bien, ¿qué estás haciendo? Yo, no, pues trabajando aquí porque tengo mucho trabajo. Yo, no, pero ¿por qué no subes? Es que yo no, es que está en mi hora de almuerzo. No, yo traje almuerzo para las 2. Además, fulana de tal necesita oración y necesito que tú vengas y ores por ella. Yo le digo, no, pero tú ya puedes orar por ella. No, yo quiero que tú ores por ella. Pues las siguientes semanas yo trabajaba en una torre y ellas trabajaban en otra torre. Tenía que constantemente a cualquier hora correr a orar allá. ¿Por qué? Porque yo les decía, ahí está el Rúa, ora, no, porque es que yo no me siento con la autoridad para hacerlo. Baruch Hashem, el Señor hizo muchas cosas en ese banco. Yo llevaba mucho tiempo diciéndole al Señor que me sacara o que cumpliera el propósito para el cual me tenía allí. Pues se cumplió el propósito y ese año salí del banco. Y allí terminé con un grupo de 30 personas a las cuales el Señor ministraba a la hora del almuerzo. Por supuesto, pues mi hora del almuerzo, pues no había hora del almuerzo. Y eh, esta situación la vemos a diario, porque el Señor nos dice, vamos, visita al enfermo, pero vamos a visitar al enfermo y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar para que el Señor lo sane. Y el Señor no lo sana. No, el Señor respalda su palabra. El Señor hace como Él quiere. Nosotros solo tenemos que hacer lo que nos corresponde. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar nuestra vida espiritual. Alimentarnos para que ese poder que hay, que el Señor pone en nosotros, sea mayor que nuestros miedos y nuestra inseguridad. Porque eso fortalece nuestra fe, levanta nuestra confianza y vemos la gloria de Hashem. Dice que Hashem nos llama a confiar en su poder, de depositar nuestra fe en Él. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo.
No te angusties, porque yo soy tu Elohim. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta palabra es vigente, es real y es poderosa para que nosotros la tomemos para nuestra vida y hagamos un cambio, nos desatemos de los miedos. Vamos a orar pidiéndole al Señor, poniendo nuestros miedos, pidiéndole perdón al Señor porque muchas veces hemos fallado porque nos hemos dejado dominar del miedo, cuando Él no nos dio un espíritu de cobardía. Vamos, vamos a orar. Padre bueno y bondadoso, Señor eterno de Israel, te damos muchas gracias, Padre, por pensar en nosotras. Gracias. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Rey del Universo, porque delante de ti estamos. En esta hora, Señor, yo coloco a cada una de mis hermanas delante del altar de la gracia y te ruego, Señor, que tú mires nuestras luchas, que tú mires nuestras inseguridades, Señor, porque tú sabes qué hacer con ello. Desátanos, Señor. Desátanos de tanta palabra que ha salido de nuestra boca, Señor, y que ha alimentado nuestro miedo y que nos hemos dejado paralizar y bloquear. Y muchas veces nos hemos desanimado espiritualmente, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque, Señor, tú nos dices que tú nos das la sabiduría, que si hay algo falto de sabiduría y de inteligencia, simplemente que la pidamos. Pero a veces, Señor, se nos olvida. Perdón, Señor. Perdón porque en esos momentos difíciles, Padre, nos hemos dejado bloquear y hemos olvidado tu palabra. Hemos olvidado tus promesas. Hemos olvidado, Señor, que como creyentes en Yeshua, tenemos el poder, Señor, para dominar cualquiera de nuestras emociones. Señor, por favor, perdónanos porque muchas veces no hemos sido testimonio para otros, porque no hemos sido buen ejemplo en nuestra casa. Perdónanos, Señor, porque hemos actuado locamente. Perdónanos, Padre, por nuestra falta de confianza, por perder nuestro amor propio. Perdónanos, Señor, por dejar de lado nuestros sueños. Tú nos has llamado a soñar y a soñar en grande, a ponernos metas y propósitos. Y a veces dejamos esto de lado y permitimos que el día a día pase por nuestra vida sin impactar a nadie, sin ganar a nadie, ni siquiera a los de nuestra casa. Perdónanos, Señor, porque el miedo no nos permite dar fruto, porque el miedo nos seca, nos paraliza, nos bloquea y lo hemos permitido. Perdona todas esas oportunidades, esas bendiciones que echamos a la basura, Señor. Porque nos dio miedo enfrentar el reto. Perdónanos, Señor. Alienta nuestro corazón en esta hora. Alienta el corazón de mis hermanas, Señor. Un nuevo aliento, que recobren ánimo, Señor. Que su alma sea sacudida. Y que ellas puedan ver, Señor, claramente que en ti lo tenemos todo. El poder, la fuerza, la fortaleza, el dominio. Oh Padre, gracias. Gracias por estos momentos. Gracias por esta palabra. Gracias por haber edificado mi vida, Señor. Yo bendigo a estas mujeres, bendigo sus casas, bendigo sus esposos, bendigo sus hijos, Señor. Y proclamo que de ahora en adelante, Señor, serán mejores ayudas idóneas, mejores madres, mejores hijas, mejores amigas, mejores consejeras. Y que hoy, Señor, tú vas a levantar siervas
que tomen el reto en los ministerios, que tomen el reto del llamado que tú les has hecho. Y que cada día, Señor, se alimenten de tu palabra y de tu poder. Las bendigo en el glorioso nombre de nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis hermanas, no sé si alguna quiera aportar algo. ¿Tiene algún comentario?